Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar en tu nombre. Padre bueno, te queremos presentar esta programación, que sea de mucha edificación, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestras manos, nuestro corazón para entender, para amar, para hacer tu voluntad, Padre bueno. Que cada oyente que está conectado desde los distintos países, desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, pueda recibir bendición de lo alto. Que en ellos, Señor, se pueda cumplir lo escrito en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado. Quédate con nosotros, Señor, sé el invitado especial. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, para este día vamos a iniciar con la lectura de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y por supuesto, el autor, sin duda alguna, es nuestro amado apóstol Pablo, y la fecha es donde posiblemente se escribió esta carta fue en el año 55 o 56 después de Cristo. Y el tema que abarca esta carta es un ministerio poderoso a través de instrumentos débiles. Las palabras que más van a resonar en esta carta serán consuelo, sufrimiento, ministerio, gloria, poder y debilidad. El trasfondo de esta carta, de varias maneras, segunda de Corintios, refleja las relaciones de Pablo con la iglesia de Corinto durante el periodo que va desde su fundación, que fue en el año 50 después de Cristo, hasta la fecha en que se escribió esta carta en el año 55 o 56 después de Cristo. Y los varios episodios que tuvieron lugar en este intercambio entre Pablo y los corintios se pueden resumir como sigue. La primera, la visita cuando se fundó la iglesia, que se extendió por cerca de 18 meses, así como nos detalla el libro de los Hechos en el capítulo 18. Y la segunda es que Pablo escribió una carta anterior a Primera de Corintios, como se detalla en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. La tercera es que Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso alrededor del año 55 después de Cristo, y una breve pero dolorosa visita a Corinto causó pena a Pablo y a la iglesia, como lo vemos en Segunda de Corintios capítulo 2, 1 y el capítulo 13, 2. Tras la triste visita a Corinto, Pablo escribió una carta severa llevada por Tito. Y Pablo escribió Segunda de Corinto desde Macedonia en camino de regreso a Corinto en el año 55-56 después de Cristo. La visita final de Pablo a Corinto tuvo lugar probablemente cuando escribió Romanos, justo antes de regresar a Jerusalén, y la triste visita que Hechos no recoge y la carta severa que le siguió constituye el inmediato trasfondo de Corintios. Y no poseemos la carta severa, aunque algunos especialistas han sugerido que Segunda de Corintios, desde el capítulo 10 al capítulo 13, puede que haya formado parte de esa epístola. Sin embargo, no existe evidencia documental que respalde este punto de vista. El propósito de esta carta, Primera de Corintios, no fue tan efectiva como esperaba Pablo para el arreglo que la crisis de Corinto pasaba. Y el partido que se oponía a Pablo ganó fuerza y su líder fue particularmente ofensivo con él.
Pablo viajó apresuradamente a Corinto desde Éfeso en un intento de controlar la situación, aunque esta visita no se menciona en el libro de los Hechos, está implícita en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14, y Pablo fracasó en el intento de alcanzar el objetivo deseado y sufrió la abierta hostilidad de los líderes de la oposición. Entonces, Pablo retornó a Éfeso, donde se escribió una severa carta a los corintios, poniéndose en ella todo el peso de su autoridad apostólica. Mandó la carta con Tito y partió hacia Macedonia, desde donde le entregó un informe alentador. Y la mayoría había sido ganada por Pablo y había tomado una acción disciplinaria contra el transgresor. No obstante, todavía existía una minoría rebelde. Pablo escribió una carta a través de la cual enviaba un mensaje de reconciliación a la mayoría leal y de condena a la minoría rebelde, y también dio instrucciones sobre la ofrenda que estaba colectando para la empobrecida iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles son las características que más sobresalen de esta epístola? La segunda carta de los Corintios es la más autobiográfica de las cartas de Pablo, porque contiene numerosas referencias a las dificultades que confrontó en el transcurso de su ministerio. Pablo menciona esto para establecer la legitimidad de su ministerio e ilustrar la naturaleza de la verdadera espiritualidad. En favor de su ministerio, Pablo abre su corazón mostrando su profunda emoción y confiesa su gran amor por los corintios, su ardiente celo por la gloria de Dios y su lealtad sin componedas hacia la verdad del Evangelio y su ardiente indignación al enfrentar a aquellos que destruyen la fraternidad entre los miembros de la Iglesia. Su vida estaba atada a la vida de sus conversos y él no era un simple y frío profesional en el desempeño de su ministerio. Nos damos cuenta que el contenido de esta epístola puede dividirse en 3 partes fundamentales. Los primeros 7 capítulos contienen la autodefensa de Pablo en relación con su conducta y ministerio. Explica el cambio en sus planes de visitar a Corinto y responde a los cargos de falta de severidad. Y al discutir el tema del ministerio cristiano, expone su naturaleza, sus problemas, sus motivaciones y sus responsabilidades. En la segunda parte, los capítulos 8 y 9 tratan de la ofrenda colectada por Pablo para los pobres santos de Judea, y Pablo insta a los corintios a ser liberales y a dar alegremente de manera que Dios pueda bendecirlos en cada momento. Y la tercera parte, que serían desde los capítulos 10 al 13, forman el tercer segmento de la carta y contienen un mensaje de condena a los detractores que quedan en la iglesia. Pablo responde a los excesos y calumnias de sus críticos y reivindica por completo su autoridad como apóstol. La segunda epístola a los Corintios es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor, ya seamos pastores ordenados o evangelistas. Como un instrumento del Espíritu Santo, esta carta puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos la clase de entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie, porque también encontramos en su siervo, en el apóstol Pablo, las instrucciones concernientes a servir de la mejor manera. Así que vamos a avanzar en la lectura de los capítulos en este día. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Escuchemos con atención. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas, si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o, si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis, como también en parte habéis conocido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y con esta confianza quise primero ir a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser vuelto de vosotros a Judea. Así que, pretendiendo esto, usé quizá de liviandad, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no. Antes, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por nosotros a gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bueno, notamos entonces el saludo del apóstol Pablo, presentándose tal cual es su rol, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombres. Y envía entonces saludo también el hermano Timoteo a toda la iglesia de Dios que está situada en Corinto. Allí todos los santos que están en todo Acaya. Y fíjense que Acaya es la región de Grecia que incluía Corinto y Cencrea. Es este lugarcito que se menciona acá. También observamos cómo él emite este consuelo por medio de esta tribulación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Padre de misericordias y es también de toda consolación. Pues es precisamente el consuelo que se recibe de Él en cada una de las tribulaciones, revela el apóstol Pablo, para que a través de ese consuelo ellos puedan también consolar a otros que estén en semejantes situaciones, por medio de esa consolación con la que Dios
a ellos los ha consolado. Hace referencia el apóstol Pablo, porque así como abundan en ellos también esa aflicción, ese gemir, ese sufrimiento por hacer la obra de Cristo, así también en él abunda esa consolación que el Señor revela a los suyos. Y hablando de eso, es notorio el sufrimiento por el cual se atraviesan los siervos de Dios al actuar como a Dios le agrada. No estamos exentos de eso. Pero precisamente en esos momentos difíciles es cuando podemos ver la mano de Dios consolando a sus hijos. Y siempre recordando esa parte hermosa del Salmo, que es precisamente, aunque estemos en esos valles de sombra de muerte, no temer, porque Dios nos dará esa compañía y ese divino consuelo. Y el apóstol Pablo revela acá que a pesar de esas tribulaciones y de esas situaciones difíciles por las cuales están atravesando, el consuelo de Dios nunca les ha dejado de asistir. De modo que ese mismo consuelo se revierte en los que están alrededor del apóstol Pablo para también recibir ese consuelo de Dios. Pues ha sido librado de la tribulación, pues él les hace referencia y por eso se dice que esta es una de las es la epístola más autobiográfica del apóstol Pablo, pues revela muchos detalles de las experiencias que él ha tenido que pasar, diciendo que ha sido librado y de muchas tribulaciones, pues no quería que el pueblo en Corinto ignorase todas esas dificultades que les han sobrevenido en Asia. Pero Asia no el continente. Recordemos que a ellos se les prohibió, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia, no el continente, sino una provincia del Imperio Romano, que es la parte occidental de la moderna Turquía. Y él hace referencia todas las tribulaciones que le vinieron a tal punto que estuvieron en gran manera atribulados, que pensaron ellos tener la vida perdida. Ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir, pero en eso hubo algo maravilloso, que Dios, que es el que tiene el poder de resucitar a los muertos, los libró, los ha ayudado. Y fíjense cómo Él le conjuga en los diferentes tiempos. Él nos libró, nos libra y es en quien esperamos que aún nos librará. El Señor en todos los distintos tiempos seguirá asistiendo a sus hijos de una manera especial. Pues eso es el resultado de hace el apóstol Pablo saber de esas oraciones que por muchas personas han sido elevadas a Dios a favor de este gran instrumento del Señor. Y el apóstol abre su corazón en una sinceridad y dice, nuestra gloria es esta, y el testimonio de nuestra conciencia es que con esa sencillez, con esa humildad, no con sabiduría humana, no es la capacidad humana, sino es la gracia de Dios, hemos sido conducidos en el mundo y mucho más con ustedes, que son nuestros hijos engendrados en la fe, porque nosotros no les queremos escribir otra cosa, sino que ustedes entiendan qué es lo que realmente les va a beneficiar. Y les hace la referencia diciendo, con esta confianza nosotros estamos seguros de ir a ustedes para poder compartir lo que Dios nos ha dado, pero él les explica que va a pasar a Macedonia y desde Macedonia regresaría entonces a Corinto, de modo que allí él continúe su viaje hasta Judea, expresa. Y si Dios, y fíjense lo que le va diciendo, así que el proponerme esto, que quizás ustedes me van a ver que yo voy a ir con ligereza, o lo que pienso hacer es según la carne porque hay en sí y mí, no. Fíjense cómo él va expresando esto. Y la retórica de la pregunta de Pablo supone una respuesta negativa. No, por supuesto que no. Él no ha estado cambiando sus planes de manera frívola y vacilante, diciendo sí o no. Sus palabras y su ministerio han reflejado la fidelidad y la consistencia que viene
de un siervo de Dios genuino. Pero, dice la referencia, Dios es fiel y nuestra palabra ha sido sí y no, ha sido de una sola manera, porque el Hijo de Jesucristo que está entre ustedes, que ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido así y no, más bien ha sido sí en él, haciendo la referencia entonces de la firmeza que han tenido los fundadores de la Iglesia de Dios en la Iglesia de Corinto, porque todas las promesas del Señor son en él sí y en él amén. Es decir, esa respuesta de Dios ha sido siempre afirmativa para los creyentes, porque todas las promesas del Señor son fieles y son eternas. Y esto los confirma en Cristo, quien es precisamente el que nos ha ungido en Dios. Les hace referencia el apóstol Pablo, y el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado, Dios nos ha marcado como pertenecientes a Él, y el Espíritu Santo mismo sirve de garantía, ese compromiso divino de completar esa obra perfecta en nosotros. De modo que Pablo retrasa su respuesta, su propuesta de visitar Corinto, debido a consideraciones con la iglesia. No puede sentirse alegre mientras ellos estuvieran tristes. Y de esa manera entonces él se presenta y le da los argumentos y las situaciones que él ha estado experimentando en ciertas situaciones. Seguimos avanzando. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristare? Y esto mismo os escribí, porque cuando llegare, no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros, que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumida de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, tenemos en el segundo capítulo de Segunda de Corintios la situación que presenta es que él había determinado no ir otra vez hacia esta ciudad, hacia esta congregación con tristeza, porque si él iba con este sentir, entonces, ¿quiénes serían
los que le iban a alegrar, sino aquellos a quien ya el apóstol, por medio de su tristeza, se habían entristecido. Entonces, no veía apropiado llegar con esta situación a la iglesia y pide perdonar al transgresor. Fíjense, haciéndose referencia a aquella persona que ha instado a malas actitudes, situaciones inadecuadas dentro del pueblo de Dios. Y dice él entonces que esta carta anterior que él escribió, lo hizo para que ellos tuviesen entonces la oportunidad de corregir su mal. Por eso mismo dice, les escribí para que no tuvieran tristeza de parte de aquellos de quienes me debería yo gozar, confiando en que vosotros todos, que mi gozo es el de todos ustedes, cumpliéndose así lo que dice en la palabra de Dios, que se gocen con los que se gocen y lloren con los que lloren. Le dice, por mucha tribulación y angustia del corazón les he escrito a ustedes con esas lágrimas, no para que ustedes fuesen contritados, sino para que supiesen cuánto amor les tenía el apóstol Pablo. Pero bueno, si esa tristeza les ha causado a ustedes, les ha dado motivo de tristeza también, entonces le basta a esa persona esta reprensión hecha por muchos, haciéndose la referencia, ¿verdad?, de este conflicto que se desarrolló. Y fíjense cómo el apóstol Pablo está listo para perdonar y consolar al ofensor y continuar castigándole tras el arrepentimiento, porque así, de esa manera, se puede corregir al transgresor. Pablo le escribe porque le permitiría a Satanás sacar ventaja de esta discordia y la tradicional identificación del ofensor con la persona incestuosa en 1 Corintios 5:1 es posible que haya relación, pero la ofensa aquí parece haber estado dirigida particularmente al apóstol Pablo y no a ese pecado de la magnitud que se menciona en 1 Corintios. Y la acusación era de conducta cruel, ruda, pero no inmoral. Es decir, se tiende un poco a entender, bueno, de repente ella era aquella persona que había causado el incesto, pero más bien parece que esta persona que creó este conflicto estaba arremetiendo directamente contra la autoridad apostólica de el apóstol Pablo. Hace referencia también de Troas, que era una ciudad costera del Asia Menor. Y Pablo comienza una larga digresión sobre la naturaleza del ministerio cristiano sin regresar al tema del informe de Tito. Y quizás como respuesta a tan buen informe que vamos a leer más adelante, Pablo eleva que pronto esto causaba a Dios grata alabanza. Aunque él abandonó Troas sintiéndose ansioso, ahora pues veía su experiencia como otro paso en la continua procesión triunfal hacia la gloria de Cristo. Y el triunfo, que hace referencia acá, se celebra en Roma con un desfile victorioso del ejército vencedor y su jefe al frente, y tanto los vencedores como los cautivos formaban parte de la procesión, y ambos grupos podrían disfrutar la fragancia de las especies que ardían mientras ésta se efectuaba. Cuando él hacía referencia a esto, el olor, sin embargo, significaba cosas diferentes para ambos grupos, y de la misma manera el grato olor de Cristo, que es el Evangelio, es para aquellos que se pierden, olor de muerte para muerte, porque representa y los conduce al castigo final. Los que se salvan hallan en el conocimiento de Cristo el grato olor de vida para vida, ya que significa ahora vida que conduce a la vida eterna, y para los cristianos tener igual interés por el destino final de otros es un asunto serio, lo cual da lugar a la pregunta del apóstol Pablo: ¿suficiente, digno, calificado o capaz? Y cuando hace referencia a los que están falsificando la palabra de Dios, difundiéndola solo como un medio de hacer dinero, sin comprender lo serio de la responsabilidad que esto se lleva al asumir
este rol, porque no somos, dice el apóstol Pablo, como muchos que están compartiendo falsamente la palabra de Dios. No, es con sinceridad, así, delante de Dios hablamos para favorecer al mundo del conocimiento supremo en Cristo Jesús. Así que aquí estamos dándole una lectura y vamos rápidamente al siguiente capítulo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiestos que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, en la letra grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Bueno, aquí observamos cómo el apóstol Pablo compara lo que trajo en sí la ley revelada al pueblo por medio de Moisés y ahora el cumplimiento de la ley a través del Hijo de Dios. Notamos entonces acá que esta confianza por la cual Pablo no era autosuficiente, sino esa seguridad en la suficiencia que le daba el Espíritu de Dios, quien es el que inunda de poder la vida y el ministerio en el contexto del nuevo pacto. Y la letra mata. Esta expresión significa que el código legal del antiguo pacto provocaba la muerte. Recordemos que cuando se transgredía de manera ofensiva la ley, automáticamente era reo de muerte. Pero viene entonces la gracia de Jesucristo que nos salva, no excusando nuestro pecado, sino justificándolo por medio de su muerte en la cruz. Entonces, el ministerio de la muerte se refiere a la dispensación del Antiguo Testamento que estaba basado en un pacto grabado con letras en piedra y no en los corazones y que trajo condenación. La dádiva de ese pacto estuvo acompañada de la gloria porque se trataba de la palabra de Dios. Moisés, por supuesto, como ministro de ese pacto, reflejó su gloria y solo en comparación con el nuevo pacto se podía decir que el antiguo pacto no era glorioso.
La confiada esperanza en la gloria eterna del nuevo pacto nos permite ser francos, en comparación con Moisés, quien se cubriría con un velo el rostro para ocultar la naturaleza temporal de la gloria del antiguo pacto. Y el velo literal de Moisés representa el velo espiritual que impide a algunos que leen el antiguo pacto contemplar la gloria de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Cuando Moisés dejaba al pueblo para estar en la presencia del Señor, se quitaba el velo. Hoy, bajo el nuevo pacto, volverse al Señor es sincerarse con el Espíritu, quien da libertad de llegar sin velo a la presencia de Dios en Cristo. Ahora, mirando como en un espejo, dice el apóstol, se refiere tanto a reflejar como a mirar adentro, mientras contemplamos la gloria del Señor. Como nosotros somos continuamente transformados en la misma imagen por el Espíritu del Señor, entonces nosotros, con gloria creciente, reflejamos lo que contemplamos. Y el apóstol Pablo entonces les da este argumento a los corintios, aclarándole así lo que es la palabra de Dios. Creer en la veracidad de la palabra de Dios nos es creer en esto, en la verdad de Dios, es la garantía de que es el Espíritu de Dios quien nos guía, y el crecimiento y la madurez en el cuerpo de Cristo como algo relacionado con nuestro hablar, con nuestro actuar. Todo esto nos da a entender que el Espíritu de Dios nos vivifica y que el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo nos trae total reconciliación con el Padre. Bueno, hasta aquí entonces vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en esta oportunidad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Permite que cada uno de nuestros hermanos, Señor, conforme a sus distintos anhelos, a sus distintas necesidades, pueda hallar en ti, Señor, el oportuno socorro. Te seguimos presentando la niñez, los jóvenes, los adultos, los ancianitos, señores, delante de ti están. Gracias por estas fiestas espirituales que nos has concedido durante esta semana, a levantar a tus hijos con el poder glorioso de tu Espíritu, Señor. Gracias porque hemos sentido tu mover, tu presencia. Te adoramos, Señor, por la grandeza de tu amor. Sigue ayudando a tus hijos, sigue fortaleciendo, Señor, sanando, liberando, rescatando a aquellos que están oprimidos del pecado. Seguimos clamando a favor de los enfermos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos para siempre. Señor, seguimos clamando por la paz en el mundo. Ten compasión y ayúdanos cada día a confiar en ti. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.